En la primera noticia que a lo largo de la guerra aparece como algo, como una muy tenue luz, el gobierno israelí y Hamas acordaron un breve alto al fuego en Gaza para permitir la liberación de 50 rehenes capturados durante el asalto de Hamas a Israel el mes pasado y la liberación de 150 palestinos, presos palestinos, recluidos en Israel, según informó Qatar a primera hora del miércoles. Qatar es una de los que está en la negociación, está trabajando la negociación. El alto al fuego durará al menos 4 días, según lo declarado por el gobierno de Qatar, que, le reitero, fue parte fundamental en las negociaciones. Añadió que la pausa en los combates permitirá, o permitiría más bien, vamos a verlos, también que llegara más ayuda y combustible a los civiles de Gaza. Bueno, hablemos de esto y hablemos de las muchas otras cosas que pasan. Dejan Mihailovic, profesor e investigador de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey en su campus del Estado de México, con usted y con nosotros. Dejan, con enorme gusto, como siempre, te saludo. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muchísimas gracias por preguntar. Igual te pregunto cómo has estado tú, tu producción y tu público. Espero que bien, a pesar de que siempre cuando hablamos de estos temas Sí. difíciles, la tristeza es mucho más cercana que cualquier acto de alegría. Oye, Dejan, ¿qué supones que está pasando que se llegue a este momento? ¿Hay mucha presión, te pregunto, sobre Israel? ¿O la situación es verdaderamente terrible y hay ya cada vez más testimonios de ello? A ver, ¿cómo ves las cosas, Dejan? Sí, bueno, efectivamente, Javier, a partir del 7 de octubre y el ataque terrorista de Hamas a los ciudadanos y fuerzas de seguridad y orden en Israel, tenemos una situación que claramente transformó la franja de Gaza del campo de concentración al cielo abierto más grande del mundo a una imagen desoladora, dantesca, prácticamente infernal, donde hasta ahora pues se reportan, según varias fuentes, Javier, más de 14.100 muertos. Y lo que has enfatizado en tus palabras de introducción en el programa de hoy, la mayoría de estos muertos son niños. 5.840 niños, casi 4.000 mujeres. La gran pregunta aquí para la opinión a la que se enfrenta la opinión pública mundial es si un Estado tiene derecho legítimo de defenderse. La pregunta es de quién se defiende, cómo se defiende y cuáles son las consecuencias de esa defensa. A mí, y te lo dije pocos días después del inicio de esta extrema violencia, todo esto me parece muy claro. Tenemos, por un lado, una organización llamada terrorista, o para muchos terrorista, que utiliza la violencia política extrema y se comporta como una organización que practica el terrorismo continuo o de vez en cuando, y del otro lado un clásico típico terrorismo del Estado. Ahora bien, la noticia de hoy es bastante alentadora en términos de que habrá una eventual tregua, todavía no me consta. Está hecho un acuerdo en el país de Qatar, como lo has dicho. Los dos países que medían en esta ocasión son Qatar y Egipto, y lo que se prevé es que a partir del viernes tengamos un intercambio de rehenes ciudadanos israelíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, por los prisioneros que están en las cárceles del sistema penitenciario de Israel, muchos de ellos sin pruebas, sin juicio, etcétera. Y también ahí hay una población carcelaria palestina en las prisiones israelíes que son mujeres, ¿no? Incluso menores de edad. Uno de los representantes de Hamas, Abu Musa Musrak, incluso en un discurso un poco alentador, mencionó de que por cada día más, después de este cuarto día de tregua, es posible que se siga intercambiando el número de entre 13 o 14 personas por día. Pero tenemos ya una afirmación prácticamente tácita por parte de Benjamin Netanyahu, que dijo: una vez terminada la tregua, el ejército y las fuerzas de seguridad de Israel seguirán con las operaciones militares en todo Gaza, ¿no? Entonces, sí, es alentador lo que viene para el próximo viernes,
pero prometedor no tanto. Híjole, híjole. A ver, en el marco de qué crees que llevó a Israel a inevitablemente entrar en este terreno de tregua de 4 días? ¿Cuáles pudieron haber sido los resortes? ¿Hay presión internacional realmente o hay presión interna o también hay fuerzas políticas internas en Israel que están tratando de parar a Netanyahu? ¿Qué alcanzas a ver? Mira, de todo un poco. Si recuerdas la votación en la ONU del 27 de octubre, prácticamente ahí hubo una clara señal de que tal vez sarcásticamente es mucho más pertinente hablar de naciones desunidas que de Naciones Unidas. Ujú. Eh, 45 países se abstuvieron de condenar la brutalidad con la que respondió Israel y o conseguir lo que hoy es una tregua en el camino. 15 países, 14 países estuvieron en contra y 120 votaron a favor. Prácticamente un tercio de los miembros de la ONU dan prioridad para que siga el conflicto y la violencia, la guerra. Entonces, oficialmente, yo creo que el gobierno de Israel en este momento no está cediendo a nada porque no siente ninguna presión. Pero socialmente sabemos y vemos que a lo largo y ancho del mundo hay protestas masivas y en ese sentido yo creo que más allá de cualquier polarización para tomar partido, la gente que protesta es la gente que clama y exige la paz. Ujú. Esto es lo que yo subrayaría. Por supuesto que Israel, como un Estado soberano y miembro de muchas organizaciones y organismos internacionales, tiene deberes con el que cumplir si es que estamos hablando del derecho internacional público, pero como bien lo sabes, en últimos años está esta polémica en el campo de la teoría de las relaciones internacionales. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En un mundo donde hay un orden internacional basado en reglas? ¿O en otro mundo donde hay un orden internacional basado en el derecho internacional? Sí. ¿No? Entonces, aunado a esto también los problemas internos que tiene Israel con un gobierno que muchos llaman de extrema derecha, con muchas agrupaciones políticas que no están nada contentos con lo que ha hecho Benjamín Netanyahu y su gobierno, sobre todo en últimos meses, desde el verano para acá. Entonces, como bien lo enfatizaste, yo creo que es un caldo de cultivo de variadas variables, ¿no? Ujú. Que de alguna manera arrinconaron a Netanyahu para que ceda un poco y muestre un gesto humanitario. Sin embargo, terminando esto por ahí en la mitad de la semana que entra, ya veremos si los combates siguen. Jamás no va a ceder, ¿verdad? Jamás es un tema que requiere incluso un programa entero, Javier. Ujú. Primero, la historia y la evolución de Hamas, cómo ha sido creado, en qué medida podemos, sin caer en teorías de conspiración, rastrear las huellas de nacimiento de Hamas, pensando en servicios de inteligencia del Reino Unido, del propio Estado de Israel. Algunas otras potencias regionales o los que aspiran a ser potencias regionales en zona de Medio Oriente, pero sabemos muy bien, ¿no? Está la región de Cisjordania, Al-Fatah y la autoridad palestina por un lado, y está Hamas y la franja de Gaza por el otro. Entonces, aquí seguimos con un conflicto claramente desproporcionado en términos militares. Israel es infinitamente superior en todo tipo de armamento, equipo, entrenamiento en una eventual confrontación abierta, en un campo abierto sin los civiles de por medio, Sí. jamás no duraría ni 2 días, ¿no? Enfrentando A a, Israel. este, a Sí, pero te cuento una cosa, A tal ver. vez podría ser muy importante para nuestros televidentes. Las guerras de hoy ya no son guerras industriales de antaño, son guerras de la población, ¿no? Y en ese sentido, prácticamente lo que podemos observar o lo que podemos ver es que si tú piensas, por ejemplo, en un paradigma de la guerra industrial donde la secuencia
clásica era, vivimos en una paz, después hay una crisis, estalla la guerra y buscamos luego la solución, ¿no? Entonces, el factor decisivo era la acción militar, ¿no? Y donde el Estado y las sociedades dependían si van a salir victoriosos o derrotados de esto. Pero, Javier, y esto es algo muy interesante, la evolución de la guerra sigue y persigue la evolución del capitalismo. Y de ahí ese cambio radical de la secuencia clásica del ciclo económico, ¿no? Tenemos crecimiento, luego crisis, recesión y nuevo crecimiento. O sea, de ahí que la guerra dentro y contra de las poblaciones, a diferencia de la guerra industrial, esta segunda es una guerra indefinida. Y entonces, hoy lamentablemente, Javier, tenemos una especie de normalización de la guerra, ¿no? Donde la guerra se convierte en una relación social permanente, prácticamente, y donde la política acaba siendo un simple disfraz de la guerra. Recordarás, antes los políticos decidían asuntos de la guerra. Hoy, al parecer, la guerra decide asuntos de la política. Y encima de todo esto, veremos muy pronto hacia dónde se dirige el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay un formidable filósofo africano, camerunés, que llama a nuestro mundo, entre otras cosas, el mundo de la necropolítica, ¿no? Necropolítica que transformó la soberanía en una facultad de que alguien decida quién sigue vivo y quién va a morir. Perdón, creo que era necesario un poco poner este contexto para ver que con cualquier guerra siempre habrá esa parte del capitalismo del desastre, llámese Gaza, Acapulco, Yemen, etcétera, y donde alguien frotará las manos porque verá muchas ganancias en esto, ¿no? Simplemente hay que echar un vistazo a las acciones y las cotizaciones de Martin Lockheed, ¿no? Que es la empresa, una de las más importantes de producción y venta de armas en este último mes, ¿no? Y sabiendo que es una empresa que proviene de Estados Unidos y que Estados Unidos es el proveedor número 1 de armamento para Israel. Te mando un gran saludo, Dejan Mihailovic. Muchas gracias y muy buenas noches, Dejan. Que descanses. Muchísimas gracias a ti por la confianza y el espacio. Un Gracias. saludo. Gracias, Dejan.